Hola semillitas, espero que se encuentren muy bien. Una vez más nos reunimos para revisar una lección más del cuarto grado de Semilleros de Vocaciones. Recordemos que en este grado estamos viendo Doctrina Social para Niños, los guardianes de los valores. En esta ocasión nos toca estudiar la lección 42, que lleva por nombre Populorum Progressio y Centésimos Años. En esta lección vamos a terminar de estudiar la encíclica Populorum Progressio, la cual analizó su Santidad Juan Pablo II en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, y vamos a comenzar una nueva encíclica que se llama, como ya mencioné, Centésimos Años. Así que comencemos. En esta lección vamos a continuar estudiando la encíclica de su Santidad Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis, en la cual hace un homenaje, analiza y reflexiona la encíclica de su Santidad Pablo VI, que es Populorum Progressio. En esta lección 42 vamos a estudiar la parte final de la encíclica, es decir, la conclusión. En las últimas lecciones hemos estado viendo la importancia del desarrollo de los pueblos. En esta lección vamos a ver que los pueblos y los individuos aspiran a una liberación, ya que la sociedad busca el pleno desarrollo y tiene muchos deseos de superar los obstáculos que impiden gozar de una vida más humana. En algunas partes, la Iglesia Católica, particularmente en América Latina, ha difundido un nuevo modo de afrontar los problemas de la miseria y del subdesarrollo, y es a partir de la liberación. Es decir, la primera acción que se debe realizar es la liberación. Hemos estudiado que un desarrollo económico no es capaz de liberar al hombre, sino al contrario, lo esclaviza. Para que hablemos de un verdadero desarrollo, se debe de incluir la dimensión cultural, trascendente y religiosa, tanto del hombre como de la sociedad. Así es como se alcanza el verdadero desarrollo, porque un desarrollo que solo es económico no es capaz de liberar. El primer y el principal obstáculo de la verdadera liberación debe de vencerse, y es el pecado y sus estructuras. Como vimos la lección pasada, el pecado nace de forma individual, pero se multiplica y se extiende hasta que se convierte en un pecado social. Por ejemplo, la avaricia nace en una persona, y ésta se puede extender a una sociedad, a un pueblo o a una nación. Y de ahí, por ejemplo, se pueden desatar las guerras. Ante el panorama triste y negativo del presente, la Iglesia afirma con fuerza la posibilidad de superar los obstáculos que se interponen al desarrollo, y también la Iglesia tiene la confianza de lograr una verdadera liberación. Es decir, con confianza y posibilidad, la Iglesia hace conciencia y no olvida su misión, que es buscar el reino de Dios. Además, la Iglesia tiene confianza en el hombre, aun conociendo la maldad de la que es capaz, porque sabe que los hombres son personas humanas, con suficientes cualidades y energía, y tienen una bondad, porque han sido hechos a imagen y semejanza del Creador. Además, Cristo abraza a su Iglesia porque es su cuerpo místico y es cercano a todos los hombres, y la acción del Espíritu Santo fortalece y llena la tierra.
La encíclica Populorum Progressio también nos exhorta a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar la gracia del Señor. Por eso, esta encíclica nos remarca el papel que debemos de desarrollar nosotros los laicos, porque tenemos un compromiso cristiano, debemos de ser testigos y operadores de paz y de justicia. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo podemos dar ese testimonio? Esta encíclica Populorum Progressio nos responde, es decir, nos dice que debemos de dar un testimonio unánime de nuestra convicción sobre la dignidad del hombre, que fue creado por Dios, redimido por Cristo y santificado por el Espíritu. Esto nos recuerda que debemos de comprometernos y luchar por la paz, siendo fieles al compromiso cristiano. En lo que hemos visto podemos observar que el desarrollo de todos es también una cuestión religiosa, ya que la plena realización tanto del hombre como de todos los hombres depende de la fidelidad a nuestra vocación de hombres y mujeres creyentes, porque la Iglesia nos dice que ninguna realización temporal se identifica con el reino de Dios, es decir, todos los bienes de este mundo y la obra de nuestras manos deben de estar al servicio para buscar y encontrar el reino definitivo. Esto quiere decir, semillitas, que nosotros debemos de utilizar los bienes de este mundo para ayudar al prójimo a través de las obras de misericordia. Por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, dar techo a los que no tienen casa, visitar a los presos, enterrar a los muertos, etc. Así es como Dios quiere que nosotros derramemos nuestro amor al prójimo y compartamos nuestros bienes y seamos solidarios con los que menos tienen. Porque el reino lo conocimos gracias a Jesús. Él lo anunció y Él mediante su Espíritu se ofreció al Padre y nos ofreció a nosotros junto con Él en la renovación de su único sacrificio, que fue su pasión y su muerte, que fue el sacrificio que anticipó el reino de Dios y anunció la venida final. Por esto, debemos estar más atentos por los bienes eternos que por los bienes temporales. Su Santidad Juan Pablo II invitó a los fieles católicos para que miremos a María cada vez más, para que nos acompañe en la peregrinación de nuestra fe y para que interceda por nosotros ante su Hijo, que es nuestro Redentor. Además, su Santidad confió a la Santísima Virgen la difícil situación que enfrenta el mundo ante el desarrollo, pidiendo por todas aquellas personas que luchan por lograr la justicia, la solidaridad, la paz y el desarrollo. Todo esto lo escribió en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, la cual presentó ante la Virgen María, para que ella intercediera por nuestras dificultades individuales y las pusiera ante su Hijo Jesús, para que Él las alivie y las transforme. Pero su santidad nos exhorta a que no solamente encomendemos nuestras situaciones individuales a la Santísima Virgen, sino también nuestras situaciones sociales. Por ejemplo, las crisis internacionales, el desempleo, la falta de alimento, las guerras, las injusticias de los derechos humanos, etc. Porque Él nos exhorta a que no nos cansemos y que repitamos muchas veces con fe y esperanza la plegaria a María que todos conocemos y es la siguiente. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esto nos dijo su Santidad Juan Pablo II, porque María es nuestra Madre y a ella debemos de acudir, porque ella se interesa por nuestros aspectos personales y sociales. Y para concluir con la encíclica, su Santidad Juan Pablo II, ante la Santísima Trinidad, confía a María todos los problemas individuales y sociales a los que nos enfrentamos y nos invita a todos los católicos a reflexionar
para comprometernos y promover el verdadero desarrollo de los pueblos, para que así todos seamos una sola familia en el amor de Dios, con nuestros corazones inflamados en la caridad, y así todos luchemos para lograr un progreso justo y fraternal, y pueda reinar en el mundo la igualdad y la paz. Hemos terminado de estudiar la encíclica Solicitudo Rei Socialis. Ahora vamos a comenzar a revisar la encíclica Centésimos Años, que significa 100 años, la cual fue escrita por su santidad Juan Pablo II y fue dirigida a los hermanos en el episcopado, al clero, a las familias religiosas, a los fieles de la Iglesia Católica y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Este documento fue escrito por su santidad a los 100 años de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum, escrita por el Papa León XIII. En esta encíclica, Centésimos Años, se estudia y se analiza la riqueza que contiene la encíclica Rerum Novarum. Su Santidad Juan Pablo II nos dice que la encíclica Rerum Novarum es como la rica savia que sube desde aquella raíz en una planta y que no se ha agotado con el paso de los años, sino que por el contrario se ha hecho más fecunda. Así también la encíclica del Papa León XIII, que con el paso de los años se ha convertido en una riqueza para la Iglesia, ya que esta encíclica, junto con otros escritos, han contribuido en construir lo que ahora conocemos como la doctrina social, ya que el conjunto de enseñanzas que contienen todas las encíclicas de todos los papas que han pasado a lo largo de la historia, han formado la doctrina social, la cual es considerada como un tesoro que contiene cosas viejas que son recibidas y transmitidas desde siempre, pero permiten descubrir las cosas nuevas, es decir, todas las enseñanzas de las encíclicas se adaptan a las circunstancias actuales, ya que defienden la dignidad de la persona humana y han contribuido a construir una sociedad más justa, o al menos a poner barreras y límites a la injusticia. La Iglesia se ha encontrado ante cambios radicales en el campo político, económico, social, incluso en el ámbito científico y técnico, ya que el resultado de estos cambios ha hecho surgir una nueva sociedad, un nuevo Estado, una nueva autoridad, una nueva propiedad, una nueva forma de trabajo. Por ejemplo, surgió el trabajo asalariado, caracterizado por la explotación, en donde no se respetan los derechos de los trabajadores. Podemos observar que la sociedad y las familias actuales son diferentes a las de hace unos años y son consecuencia de todos estos cambios. Una de las consecuencias de esta transformación fue la división de la sociedad en clases, en donde la acumulación de las riquezas está en manos de unos pocos y la pobreza está presente en la inmensa mayoría. Esto nos indica que los cambios que generaron esta transformación trajeron consigo consecuencias más negativas que positivas, lo que provocó una división en la sociedad. Sin embargo, esta encíclica Centésimos Años tiene palabras de esperanza, porque nos invita a ser conscientes, ya que nos dice que la paz se edifica sobre el fundamento de la justicia, y esta enseñanza nos las dejó Jesús. En la encíclica Rerum Novarum, el Papa León XIII quiso expresar a todo el mundo la misión de la Iglesia, que es enseñar y difundir la doctrina social, realizando su misión evangelizadora, llevando la buena nueva que es el Evangelio. También la Iglesia pretende plantear soluciones a problemas sociales y a contribuir en su resolución. Por otro lado, la Iglesia es consciente del surgimiento de la nueva sociedad ante la transformación por los cambios que ya mencionamos.
y por esto también tiene la tarea de llevar a cabo una nueva evangelización en el mundo moderno, porque la Iglesia lucha cada día por la justicia y así es como da testimonio del Evangelio, porque no existe verdadera solución social para la cuestión social fuera del Evangelio. Su Santidad León XIII siempre defendió los derechos fundamentales de los trabajadores, comenzando por el derecho de la dignidad del trabajador, donde exhortaba a respetar los derechos humanos de todos los trabajadores. Otro principio importante que defendía era el derecho a la propiedad privada, en donde expresaba que los bienes de la tierra tienen un destino universal, es decir, que todos los bienes deben de ser distribuidos de una forma equitativa, y en especial el Papa defendía el derecho a la propiedad de la tierra, haciendo mención que los trabajadores de la tierra tienen derecho de poseer sus propias tierras y trabajarlas. Por otro lado, en la encíclica Rerum Novarum también se destaca el derecho a formar asociaciones, es decir, que los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos, ya que a través de ellos pueden exigir condiciones más justas y defender sus derechos. Otro principio importante que defendía León XIII es el derecho al descanso, donde menciona que todos los trabajadores tienen el derecho a tener un día de descanso como mínimo a la semana y también deben de tener derecho a vacaciones. El descanso debe de ser proporcional con la cantidad de energías consumidas en el trabajo, es decir, si es un trabajo muy pesado y agotador en una larga jornada, el trabajador tiene derecho a una mayor cantidad de tiempo de descanso. Otro derecho que señaló el Papa León XIII es el derecho a tener un salario justo, donde menciona que todos deben de tener salarios justos con los que puedan mantener el sustento de sus familias. Todos estos derechos mencionados están expresados en la encíclica Rerum Novarum, donde se nos pide y se nos exhorta que haya más justicia en el trabajo y especialmente poner atención a los menores y a las mujeres para que se respeten sus horarios de trabajo y sus condiciones de higiene. Y finalmente, y no menos importante, el Papa León XIII en la encíclica también menciona que los trabajadores no deben de olvidar su derecho a cumplir con los deberes religiosos y para esto es necesario que tengan un día de descanso donde puedan elevar su pensamiento y su oración a Dios y rendirle culto. Por esto, semillitas, la mayoría de las personas descansen domingo, para que así puedan asistir a misa y dedicárselo a Dios. Y también se deben de respetar todos los derechos de los individuos, como el derecho a la paz, a la justicia, a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación, etc. Así como de igual forma los derechos de los trabajadores que acabamos de mencionar. Pero se debe de tener especial consideración con los débiles y pobres, ya que son personas que tienen una mayor necesidad de ser protegidas y el Estado debe dirigirles a ellos sus preferencias y sus cuidados. Y para lograr esto, el Papa León XIII menciona que es necesario que haya una amistad dentro de la sociedad, entre pueblos y entre naciones. Para lograrlo, el Papa Pío XI expresa que debe de estar presente la caridad social en la sociedad, para que así podamos ser todos solidarios unos con otros. Y finalmente, el Papa Pablo VI hizo la invitación a formar una civilización de amor, donde se deben de respetar todos los derechos y así poder lograr la unión, la justicia, la paz y la libertad. En esta encíclica se manifiesta la preocupación que tiene la Iglesia por los más débiles, es decir, tiene un amor preferencial por los pobres. León XIII reconoce que el Estado debe de ayudar a los pobres, contribuyendo al bien común, pero esto no significa que toda la solución de la sociedad
deba provenir del Estado, sino que el cambio debe de darse en cada individuo, en cada familia y en cada sociedad, porque así la persona valorará su esencia, ya que el hombre en la tierra es la única criatura que Dios ha querido por sí misma, y en el hombre Dios ha impreso su imagen y semejanza, confiándole una dignidad incomparable. Ante todos los problemas actuales y la mala distribución de los bienes, han surgido movimientos que pretenden apoyar a la clase trabajadora. Uno de ellos es el socialismo, donde los socialistas exigen la distribución de los bienes de forma equitativa. Sin embargo, ellos promueven violencia y odio de la clase trabajadora hacia sus patrones, violencia y odio de la clase baja hacia la clase privilegiada, y esto no es correcto. Otro error que tiene el socialismo es que considera al hombre como un simple elemento y se desprecia al hombre como persona, en donde no se reconoce su dignidad, ya que pasa a ser como una máquina social que se explota. Por eso nosotros los cristianos debemos de tener una justa visión de la sociedad y de acuerdo con la encíclica Rerum Novarum escrita por el Papa León XIII, nos enseña que el hombre debe desarrollarse plenamente en una familia y en grupos económicos, sociales, políticos, que provienen de la misma naturaleza, donde todos buscan el bien común. Pero ustedes, semillitas, ¿saben de dónde surge esta concepción errónea de que el hombre es como una máquina social que solamente sirve para trabajar? Esto nace principalmente del ateísmo, que es la negación de Dios, son los que no creen en Dios. Entonces, a partir de aquí, es donde también se niega la verdadera naturaleza del hombre, se niega que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y por esto se trata a las personas como un elemento más. Ante todos estos conflictos, la Iglesia ha sabido mantenerse de pie a lo largo de los años, dando palabras de esperanza al pueblo cristiano, donde nos dice que no nos demos por vencidos, sino que al contrario, demostremos coherencia y decisión y que respetemos la dignidad de todos. Ahora podemos ver por qué la encíclica Rerum Novarum es tan importante, porque se opone a reconocer a los ciudadanos como una pieza de máquina, sino al contrario. La Rerum Novarum reconoce la dignidad de las personas en su trabajo y exhorta a la sociedad y al Estado a que se respeten los derechos de los trabajadores. Y también pide que la sociedad y el Estado participe de forma directa o indirecta según el principio de subsidiariedad, el cual propone crear condiciones favorables para todos, donde haya abundantes oportunidades, especialmente de trabajo, para que todas las personas puedan lograr su objetivo de buscar el bien común. La verdadera libertad se debe de transformar en amor propio, sin olvidar el amor a Dios y al prójimo. En cambio, en la actualidad vemos una concepción equivocada de lo que es la libertad. Muchos la traducen solamente como amor propio, pero con desprecio a Dios y al prójimo. Este concepto equivocado de libertad aparta de la obediencia, ya que se empieza a actuar de una forma donde no se respetan las reglas, pero también ha tenido consecuencias extremas. Por ejemplo, las guerras originadas por el militarismo, por el nacionalismo o por la lucha de clases civiles o ideológicas. Es por esto que se convierte en una libertad llena de odio, llena de rencor, donde se promueven muchas injusticias. La encíclica Rerum Novarum combate las ideas que llevan al odio, nos invita a luchar contra la violencia y el rencor a través de la búsqueda de justicia. Es un documento que nos exhorta a buscar la verdadera paz, la cual no es resultado de la victoria militar, sino la verdadera paz se encuentra cuando hay una auténtica reconciliación entre la sociedad, entre los pueblos, entre las naciones. Nos pide que no haya un mundo dividido, sino que al contrario. El mensaje que trae esta encíclica debe de servir a nuestros corazones como impulso
para que actuemos con generosidad en búsqueda del bien común de todos y actuemos conforme a la dignidad que Dios nos ha regalado a cada uno de los hombres.